Buenos días, hoy nos encontramos en Tunja y vamos a iniciar un recorrido para hablar de mitos y leyendas. Hoy me encuentro con la guía turística Nora Ramiro y vamos a hacer el intro de este recorrido. Bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, como guía de turismo, pues me encanta, ¿sí? Es el trabajo que yo disfruto a diario de estar contando historias. Me gusta como meterme en el papel, en el cuento de esa historia para poderla transmitir a mis turistas. Entonces, es la forma como de yo contagiarlo de todo lo que yo cuento, historia, religión, todo el tema que hay aquí en la ciudad de Tunja. ¿Usted considera que las historias son importantes para crear cultura? O sea, las historias nos permiten que, digamos, no se pierdan las tradiciones acá. Exacto. Mi labor es transmitir todo lo que, por ejemplo, la historia de la ciudad de Tunja, transmitir lo importante, las cosas, los muebles e inmuebles importantes que hay aquí en la ciudad. Y claro, al yo estar contando en mis recorridos acerca de toda la historia de la ciudad, pues hay personas de este mismo lugar que no las conocen. Entonces, al contarlas, les transmito la importancia de estos lugares, de toda la historia de nuestra ciudad, de todos los sucesos importantes que se desarrollaron aquí y obviamente pues no dejar perder toda esta tradición oral que hay en esta ciudad. En estos recorridos que usted realiza, tiene un carácter paranormal y que tiene que ver con el misterio. ¿Usted ha sentido lo paranormal del misterio? Sí, pero de una manera positiva. Nunca he sentido algo que me entre en pánico, sea, bueno, aparte de sueños que pues a veces a uno lo asustan, pero cuando yo he hecho estos recorridos, gracias a Dios, pues nunca he sentido pánico o miedo. Por el contrario, sí siento energías, pero nunca de que me dé miedo de no volver a estar en este lugar. Bueno, y ya la última pregunta, ¿qué libros o textos nos recomienda o qué, digamos, material audiovisual en internet en la cuestión de la pandemia, pues no conocen la biblioteca? ¿Qué nos recomendaría para leer acerca de eso? Bueno, pues ahora por la tecnología pues es muchísimo más fácil. Ustedes desean ahorita en el punto de información turística que se encuentra en la cartilla en físico, la guía turística de Tunja. También ahora, como les decía, por internet, por las páginas web, en Tunja Cultural, mitos y leyendas, espantos de la ciudad de Tunja, campaña libertadora, todas estas páginas tienen mucha historia de la ciudad de Tunja. Como tal, la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja tiene su página y ahí ellos la están retroalimentando con información turística acerca de la ciudad. También por parte de la gobernación, por la aplicación de Exitours, hoy acá ustedes encuentran toda la información, los atractivos turísticos, los guías, los prestadores turísticos de la ciudad de Tunja. Entonces ahí los chicos, así los chicos jóvenes que me dicen de alguna leyenda, la mayoría se encuentran en internet. Por ejemplo, yo ayer indagando mitos y leyendas, espantos de Tunja, están todos estos espantos, todos estos mitos que yo les he contado. Y en otro libro del historiador Enrique Medina también hay otros aportes de mitos y leyendas de la ciudad. Bueno, entonces los invito a recorrer. Esto es Radio Rebujo para intoxicarse. Muchas gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pues vamos con el tercer mito, que es la historia de la señora Inés de Hinojosa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿saben dónde era antes la calle del árbol en la ciudad de Tunja? Bueno, les voy a contar ya, pues no venía dentro del recorrido, pero ya que estamos cerca les voy a contar acerca de la esquina de la pulmonía. ¿Sí la han escuchado los tunjanos? Entonces, a las personas que son de Bogotá, allí en la esquina, allá donde ustedes ven la Casa Blanca con el
balcón café, pero hay una lona y la están restaurando. Allí ustedes pasan y más por la tarde empiezan a, son unos vientos muy fuertes, ¿cierto? Y uno pues le golpea al aire del oriente, del occidente, del norte y del sur. Si eso es ahora, imagínense hace unos 400, 500 años, pues obviamente eso sería mucho más fuerte, ¿cierto? Mucho más frío. En este caso vivía una familia muy pudiente de la ciudad de Tunja. ¿Cédula de ciudadanía? 80 00 4177 se enamoró de un chico pobre. Número de celular. 319 A lo cual ustedes 440 que 0822 han leído historia que en la época colonial y casi ¿De en el dónde? siglo XX, Bogotá. las familias ¿Ha tenido alguno de los síntomas de COVID, fiebre, dolor de cabeza, contacto con alguien? pues, No, señora. económica, por amistad, por lo que fuese, pero pues siempre le gustaban un poco a la hija. ¿Y estaría dispuesta a recibir Chicas de información 13, sobre la ciudad 12, de 13 y 14 años Está ya. firmando pilas. En la época colonial aquí en Tunja, las chicas de clase social que no a los 13 y 14 años no tuvieron presupuesto, no tuviesen un esposo para ellas, pues acabó. La opción era ir a los conventos. O se iban para la familia de sus nuevos esposos, ¿no? ¿Me regalas sus datos, su nombre? Juan Carlos Beltrán. Todas esas riquezas, esas familias, pues la pasaban en los conventos. 43 Por años. eso la religión católica en ese tiempo era muy fuerte, tenía mucho poder, tanto económico como no las dejaban de solteronas en la calle. Y si a los 15 años ya no estaban casadas, iban para los conventos. Aquí en la ciudad de Tunja hay un convento o pues el sitio donde está claustro de Santa Clara la Real, es en la calle octava, sexta, perdón. Allí estaba lo mismo, una manzana prácticamente para ese convento. Y como les digo, fue el primero en toda la Nueva Granada, o sea, pues más de lo que ahora es Venezuela, Colombia, todo eso. Entonces era el primer convento. Allí hubo una mujer muy importante en esta casa de la época colonial, estamos hablando de 1622. Vivía un capitán español, pues que vivía aquí en la ciudad de Tunja, el capitán Gustavo Rojas Niño, y él, su hija, pues se llamaba Josefa del Castillo. Y ya, pues ella se enamora de un primo, a lo cual pues están de acuerdo, y van allá a Santa Clara la Real y la enclaustran. Desde los 12 años está esa chica allá. Digo está, porque ahí encontramos la tumba donde murió Sor Josefa del Castillo Guevara. Ella fue escritora, ella escribió libros, y ahí está la tumba, está la camita, la celda donde ella dormía, que eran 4 patitas y una piel de animal extendida. Esa era la cama de ella. También hay un espacio donde ella se latigaba, se flagelaba con los tronquillos de las rosas. Cuando ella soñaba con ese primo, ella se sentía tan culpable que entraba al cuartico y se flagelaba. Cuando ella mueren, entonces ahí la sepultan y un día que se iba con un grupo lo hablo porque viene siendo algo místico, venía con un grupo de chicos de la Universidad Autónoma en Bogotá y el chico tenía una cámara súper grande. Entonces estaba el chico grabando todo el recorrido con una cámara grande, súper chévere, y cuando fue a grabar ahí la tumba, la cámara se le apagó. Yo iba al lado, hablando. La cámara se apagó, él aprendía, intentaba y no. Ya pues le tocó desistir, escuchó la charla ahí del lugar, porque hay un escrito en la pared en latín, donde ella hace pues como sus relatos y todo interesante. Ya salimos de ese cuarto y seguimos el recorrido y nuevamente Pero vamos a ir. la cámara ¿Sí? Vamos a ir. funcionó perfecto. ¿Sí? Es algo Pregunte. místico que sucedió allí, que me consta que sucedió allí en ese lugar. Seguíamos con la fila, la esquina de la pulmonía, les decía, la chica muy linda, divina, su novio pobre,
Entonces, pues ella esperaba que todos los integrantes de la familia se reunieran, ¿sí? Ella pudiera salir al balcón a poderse verse con su novio, a poder hablar. Pues pasó tanto tiempo que ella en el balcón y el chico ahí en la esquina por la noche. Y obviamente por tanto frío, pues él murió. Él murió de pulmonía, ¿sí? Por eso, desde allí, desde la época de los siglos anteriores, esa esquina aquí en la ciudad de Tunja se llama la esquina de la pulmonía. ¿Sí? ¿Lo sabían ustedes, la leyenda? Bien. Sí, pero no. Ah, perfecto. Mire, hoy estamos aprendiendo un poquito de todas estas leyendas de la ciudad de Tunja. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿No? Una pregunta, ¿en la tumba donde se apagó la cámara vamos a ir o no está en el No, recorrido? no, porque por temas de protocolo todavía el museo no está abierto. Desde ¿Y a dónde ayer, vamos pues, a ir? está reactivando el turismo en la ciudad de Tunja, pero el museo que ya tenga todos sus protocolos de bioseguridad pueden ya recibir turistas. Solo por ahora está el Museo de la Casa del Fundador abierta, que cumple con todos los protocolos. Entonces los invito a que ahorita terminado el recorrido ingresen, y también es un sitio espectacular con unas pinturas hechas al natural del siglo XVI. Entonces ahora sí les voy a pedir el favor. Hoy ya está tomando la foto. ¿Sí? O sea, lo dejamos así. Muchas gracias. Pues. Entonces ya vamos como con 4 o 5 mitos y leyendas de la ciudad de Tunja, y hay muchísimos más. Ahí donde van a ir, que los invito, si ustedes son tunjanos, ¿conocen la Casa del Fundador? Ustedes no, los invito y se acuerden de una leyenda que hay allí de la historia del niño del espejo. ¿Les cuenta? Ya me lo contó, fue una compañera guía de turismo que trabajaba ahí en la Casa del Fundador hace varios años, que ella iba con su grupo de turistas y un chico pues se miró, hay 2 espejos que son hechos de cristal de roca del siglo XVII, y el chico estaba escuchando ahí el recorrido, se puso a mirarse el espejo, los papitos le tomaron foto, todo normal, salieron, y cuando el chico en la casa mira en las fotos, el espejo tenía la imagen de un niño, ¿sí? De un niño. Solo las imágenes de ese muchacho, le aparecían las fotos ahí, la imagen de un niño en el espejo. Volvieron, ya tomaron más fotos y nada, no volvió a aparecer. O sea, no se le aparece a todos, o a cualquiera, quizás con alguien se identifique. Han estado preguntando qué pasaría si hay una muerte de algún niño o algo, y pues hasta el momento no se ha podido decir por qué realmente aparece ese chico ahí en la casa del fundador. Bueno, vamos hacia la calle del Árbol, que se llamaba anteriormente la carrera novena, donde pues voy a hablar de la historia de Inés de Hinojosa. No sé si la han escuchado. La novela, que fue pues un relato de eso. Vamos a ir entonces hablando acerca de ese lugar. ¿Les parece? Listo. Vamos, por favor. Gracias en hacerse en la Nueva Granada, pero obviamente pues esta no era la original. El siglo XVI era una casa hecha en teja de barro y madera, y se quemó como en 1572. Luego hicieron otras ya de piedra, ya está en la torre, y ya en 1900 hacen estas portadas fechadas que están actualmente ahí en la ciudad. Enseguida sigue al lado izquierdo la Tarazana, como la San Cural. Enseguida la Casa del Fundador, que está pues desde 1562 terminada. Iniciaron en 1549 a hacerla y duró 22 años haciendo la casa. Más importancia económica que Santa Fe de Bogotá, ya que aquí por la cercanía a Vélez y Barranca Bermeja, por el río Magdalena, que llegaban los españoles y pasaban por aquí, entonces aquí se hizo la primera fábrica
de tejidos, la fábrica de las harinas, ya el trigo, la cebada que traen los españoles, el maíz que pues estaba desde la época de los indígenas. Entonces, por eso, cuando ya descubren, empiezan a llegar del río Magdalena hasta La Dorada y Bogotá y Tunja empieza a quedarse como en estancamiento. También hubo muchas epidemias en el siglo XVII. A la llegada de tantos españoles, pues se desata una serie de enfermedades como la peste negra, la lepra, la viruela, ¿sí? Y pues empiezan a morir muchas personas aquí en la ciudad. Entonces en la casa del fundador les van a contar que hay unas pinturas que la mayoría de las casas la tenían, pero por esa época de la pandemia, las familias empezaron a pintar las paredes con cal, sal, agua, pintaban para como desinfección y dañó las pinturas originales. Por eso en la casa del fundador van a observarlas parcialmente, por eso, por la época de las epidemias. La gente, las personas que tenían dinero, pues van hacia Bogotá, empiezan su nueva vida ya y la ciudad por el tiempo como la fantasma. Y se estancó económicamente. En el siglo XVIII una casa, no hay registro de nuevas casas. Nuevamente se escucha el Tunja en el siglo XIX con todo lo de la campaña libertadora de Bolívar, perdón la redundancia, con todo este recorrido de Bolívar, entonces también estuvo su aporte y nuevamente empieza a escucharse la ciudad. Ahí la casa que ustedes ven en la esquina al frente, era la casa de Inés Peña. Vamos a pasar para el que es mejor que es una casa. ¿Dónde está la casita? ¿Dónde estoy? ¿No hay carro? No, veamos, por favor. Vamos, pasemos era un español muy pudiente allí en Venezuela, pero él viola a una mestiza llamada Flor, que es una chica humilde, llamada Flor, y de esa violación nace Inés de Hinojosa. Ella vive en Carora, es una niña muy alegre, muy fiestera, muy enamoradiza, por decirlo de alguna manera, y se casó con un señor también español llamado Pedro de Ávila. Él era pues, sí, muy trabajador, pero era borracho, mujeriego. Y eso pues poco a poco le empezó a cansar a la señora Inés. Voy a justificarla, ella sola en su casa, aburrida, su esposo lejos, quemando, con más chicas, pues ella se consiguió un novio, un amante llamado Jorge Bosch. Él era un músico, un hombre intelectual de la música, y pues fueron amantes y ya empezó a estorbar este esposo. Ya empezó a incomodarle la vida a la nueva pareja, al punto que Jorge e Inés deciden matarlo. Pues como sabían que era muy borracho, lo invitaron, lo llevaron a un sitio lejos de Carora y con una lanza lo alancearon, ¿sí? Al punto la leyenda dice que quedó convertido en un colador. Les imaginen las hechizones que le pegaron al pobre Pedro de Ávila. Él muere, Inés, pues, por disimular que ella tenía que ver con la muerte de él, lloraba, decían que en ese funeral se tiraba al piso, hacía mucho drama, era una viuda muy desconsolada, pero hubo rumores de que ella había tenido que ver con la muerte, entonces decide salir huyendo de Carora con una sobrina llamada Juana Inés de Hinojosa, y pues su novio Jorge Bosch. Ya llegan a Pamplona, lo que ahora es norte de Santander, ¿sí? Aquí trabajan un tiempo, pero hasta allí llegaron los rumores de la muerte de Pedro de Ávila. Entonces sale la nueva pareja a ir a la ciudad de Tunja, y pues él, como era un músico intelectual, empieza a dictar clases aquí en la ciudad de Tunja, y se radica aquí. Y en ese entonces había un encomendero del municipio de Chivatá, ¿sí? Y ahora sí se acuerdan cómo se llamaba el encomendero de Chivatá. Pues era otro Pedro, a ella le gustaban sus Pedro. Pedro
pues se enamoraron y se convirtieron en amantes. Pedro, para disimular ese romance, compra la casa de enseguida, y manda a hacer un pasadizo. Se quedaban precisamente en la cama de Inés. Entonces era correr la cama, Pedro entraba. Empezaron a hacer rumores, ¿sí? No les estoy dando ideas. A mí no me Brenda, no se van a romper. Entonces siguen los rumores y ellos, para disimular, inventan que Pedro era el novio de Juana, la sobrina, pues porque los veían juntos, que entraban, que salían. Entonces disimularon que era Pedro el novio de Juana. Así pasó, pero ya pues Jorge empezó a estorbarles también y deciden matarlo. Entonces, ahora donde la UPTC, aquí la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la parte norte de la ciudad, pues allá había un sitio donde estaban las chicas, las niñas de la vida alegre, como se dice comúnmente. Y pues entonces, el primero, Pedro Bravo de Ávila con su hermano Hernán, se llevan a don Jorge para allá, ya todos borrachos en la madrugada, los traen pasando un arroyo, deciden apuñalar, pues los golpes muertos. Lo mismo, desconsolada, lloraba por la muerte de su esposo. Pasa el tiempo así, pero entonces empiezan la investigación y descubren que el encomendero de Chihuahua, Pedro Bravo de Levi y su hermano Hernán, fueron los encargados de matar a 5. Entonces los toman prisioneros, a ellos no los ahorcan, y a manera de diría yo, escarnio público sería. Sí. Porque obviamente, pues en el siglo XVI, que una mujer tuviera un amante, pues era todavía mucho más pecaminoso que lo que es ahora. Entonces a ella el castigo es ahorcarla. Y en esta esquina, que ahora es el colegio Boyacá, perdón, el colegio del Rosario, había un árbol de arrayán. Entonces por eso se llamaba esta esquina la esquina del árbol. Por eso, ahí había un árbol de qué? De arrayán. Llevan a la sencilla, pues de negro, obviamente, toda de luto, la llevan ahí y la cuelgan del palo, obviamente ella muere. Pero ella tenía un perro negro. Que nunca la desamparaba, siempre la acompañaba. Pues ese perrito se quedó ahí. Para dar ejemplo a las mujeres por ese delito, el castigo era que el cuerpo de Inés nadie lo podía bajar y darle cristianamente. Nadie podía hacerlo. Y hasta que se comieran los buitres el cuerpo. Entonces ahí duró mucho tiempo colgada, el perro ahí acompañándola hasta que el perrito también murió. Posteriormente sale la leyenda que desde la esquina del árbol hasta la catedral se ve a la señora Inés de Hinojosa muy elegante, y todos estos hombres borrachos que pasan tarde de la noche por ahí, así es que su muerte no se le vaya a atravesar el camino por acá. Ella se les aparece y les empieza a coquetear, a llamar, a galantear, pero cuando ya ellos están muy cerca, pues ven el rostro del cadáver, un hueso, una calavera, y obviamente los espantan. Esa es la leyenda de Hinojosa, aquí en la ciudad de Tunja. Su sobrina Juana, pues era la única familiar de ella sale huyendo, y los únicos relatos que hay son que ella también se convirtió pues, en una chica de la vida. ¿El fundador? Yo no sé si les hablé un poquitico de los indígenas. ¿A ustedes? No, pues entonces. Antes de que llegaron los españoles, en toda la época precolombina, pues en este lugar eran nuestros indígenas muiscas, ¿cierto? Y la ciudad se llamaba Punza, con H y Z, Punza, que en lengua chibcha quiere decir varón prudente. Cuando llegan los españoles por primera vez aquí en agosto de 1537, que pasa Gonzalo Jiménez de Quesada con todos sus conquistadores, pues ven toda esta historia, toda la vida de los muiscas. Y ahorita vamos a ir al Parque Pinzón
donde era el cercado del Quiminsa, o sea, el altar para ellos, como para los católicos la catedral, el sitio sagrado. Allá les voy a contar de todo lo que sucedió en ese lugar. Entonces ya el 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada funda, le cambia el nombre a Bacatá por Bogotá, 38. Y en 1539 el primo Gonzalo, capitán Gonzalo Suárez Rendón, funda la ciudad de Tunja. Y aquí, en esta casa, antes, en este lugar, era la choza, casa o bohío del hombre más importante de los muiscas, el Sat. En ese entonces era Quemuchatocha. Y pues, ¿qué hace el capitán Gonzalo? Tumba la casa, la manda a quemar y manda a hacer su casa, que prácticamente era toda la manzana. La catedral, la casa cural y la casa del fundador de Tunja. Era prácticamente. Y se da inicio a la construcción de todas estas casas coloniales que hay en la ciudad de Tunja. En un siglo ya había más de 321 casas aquí en la ciudad de Tunja. Por eso les decía que en el siglo XVI y XVII, Tunja económicamente era mucho más importante que la ciudad de Bogotá por el recorrido de los españoles por el río Magdalena, bajar a Barranca Bermeja, tomar Vélez, Santander, Moniquirá y llegar a la ciudad de Tunja. Aquí hubo la primera fábrica de algodón, la primera fábrica de harinas, del trigo, la cebada, el maíz. Y empieza todo, pues, ya cuando descubren la ruta hacia La Dorada, ya empiezan el camino a Bogotá y ya desertan este recorrido, que era pues el de allá mucho más corto. Empiezan las epidemias en el siglo XVII, lo que les contaba, que Tunja, todas sus paredes de las casas internamente estaban pintadas de arriba hasta abajo. Todas. Eran hechas al natural, en ese entonces no estaban las crayolas ni las témperas. Entonces, ¿qué hacían? Cogían, por ejemplo, una hoja de los árboles, las hojas tiernas, las machacaban y ese zumo sacaban el color verde. De los pétalos del girasol sacaban el color amarillo. El rojo de la sangre de un animal. Los colores tierra, como así el café, y eso lo sacaban de las raíces y cortezas de los árboles. A ese zumo le agregaban clara de huevo, miel de abejas, y con eso hacían las pinturas que ustedes observan en 2 casas, 3 casas de la ciudad de Tunja, los techos. Esta, una bajando. La del escribano. La del escribano. Y también en la casa en el San Agustín. San Agustín también. Pintura sí. Pero las van a observar parcialmente, porque en la epidemia, entonces lo que hicieron las personas dueñas de casa era tomar sal, agua, y a esa mezcla pintaban todas las paredes para desinfectar y pues dañaron las pinturas originales del siglo XVI. Muy pocas se pudieron rescatar. Se rescataron y por eso pues se ven parcialmente. Es por eso, ¿sí? ¿Sí sabían eso de la ciudad de Tunja? Bien. Entonces ya les hablé, ya saben cómo. La gobernación, la alcaldía, la casa del fundador, el punto de información turística, la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Boyacá, la esquina de la pulmonía, la esquina del árbol, ¿sí? Entonces vamos ubicándonos como era Tunja hace unos siglos atrás. Buenos días. Mi nombre es Lorenzo Gómez, soy director de turismo. La pila originalmente fue ubicada en lo que hoy es la Plaza Bolívar. 300 años duró la pila ahí, donde hoy está el Monumento de Bolívar. 1587, 1857. ¿Qué? 1557, 1857. Ese es el tiempo que dura la pila ahí. Era la pila de donde llegaba el agua por medio de canales al centro de la ciudad. Y las aguareras las llevaban a las diferentes residencias. El gobernador un día se queda mirando el palacio de la Torre de la Plaza y se da cuenta que las señoras duraban mucho tiempo alrededor de la pila cuando llegaban por el agua. Y un día decide nombrar un centinela que vaya y verifique qué es lo que está sucediendo. Este centinela llega ahí y se da cuenta que las señoras están hablando mal del gobernador
y están hablando mal de sus patronas, están cotorreando. Y el gobernador decide nombrar un centinela permanente a la pila. Escogió un señor que era bajito de estatura, era mono y era mudo. Se llamaba Epaminondas. Ese señor hacía unos sonidos, como él no podía hablar, hacía unos sonidos, la señora le tenían pavor. Entonces llegaban y cogían su agüita y ya estaba. Se acabó el cotorreo. Se acabó el chisme, exactamente. ¿Qué sucede cuando deciden cambiarle el nombre a la plaza? Recordemos que la plaza tuvo 4 nombres: Plaza Principal, Plaza Mayor, Plaza de Armas y finalmente Plaza Bolívar. En 1857, cuando deciden colocar la escultura de Bolívar pedestre, no la que hoy está, sino que él está de pie, que es la que está hoy en el Batallón Bolívar. Esa escultura deciden conservar la pila. La casa que estaba acá, todo esto era la casa del alguacil mayor. La casa se estaba cayendo. Entonces, ¿qué decidió el gobierno? Tumbar parte de la casa y hacer la plazoleta para ubicar la pila acá. Por eso la pila se conserva en este lugar. El monito es la tercera versión. No es el mono original. El original está guardado en los jardines de la hoy Universidad de Santo Tomás. Allá está guardado. Allí arriba. ¿Por qué está guardado allá? Porque en 1905, en esa casa que está al frente, se creó la Academia Boyacense de Historia. Y ese mono, con el tronco del árbol de Doña Inés de Hinojosa y una cantidad de archivos que tenía la Academia de Historia, se lo entregan a la comunidad de los dominicas que los guarde, porque el que estaba encargado de la Academia de Historia en ese momento decidió viajar del país, fuera del país, y no tenía dónde guardar todas sus cosas, entonces se lo entregó a los padres que se lo guardaran. Los padres, cuando él regresó, no devolvieron todo, se quedaron con parte de las cosas que él le entregó a guardar. Por eso en esa casa nace la Academia Boyacense de Historia hoy en día. El segundo mono que se hace se encuentra guardado en la Cámara de Comercio. Allá está guardado la segunda versión. Y esta, que es la de la década de los 80, es la tercera versión. Pero ya la dañaron, porque lo hicieron con el dedo índice así, como símbolo del silencio. Pero lamentablemente unos muchachos de un colegio se subieron y lo dañaron. Y ahora está es como si hubiera quedado aquí así, pero resulta que estaba era así. Entonces dañaron la escultura. Lamentablemente la fuente no está funcionando. Eso ya es responsabilidad de la empresa de operar la fuente. Esa es la historia de cómo está esta pila, cuánto duró y por qué era la función de la pila. ¿Eso? De la alta sociedad se molestó y no les gustó. Entonces, en ese entonces se movía un monito no, sino un enano que se llama Epaminondas. Y él era, además de que era bajito, feíto, no podía hablar porque era sordomudo. El señor, el capitán, el gobernador, les dijo que lo había encargado a él para que las asustara en el momento en que empezara ese chismererío de la gente, esos comentarios. Entonces, por eso de ahí salió que en la pila del mono. El silencio, para que dejaran de llevar y esparcir los chismes, porque pues igual como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Hay 3 monos, no sé si les comentaron, que es agua. También hay otro que está en Bogotá, por eso no, está ubicado en Bogotá. ¿Qué más les cuento de él? Sí le contó, bueno, Epaminondas, bajito, mudito, feíto, y pues con tanto chismorreo, estaba en la Plaza Bolívar esta fuente, ¿cierto? Ya sabían, ¿cierto? Bueno, Tunja pues ha sufrido por agua muchas épocas, entonces por eso pues se decide que Epaminondas pues llegara de alguna manera a asustarlas y la fuente les empezaba a echar agua también como para espantarlas, vayan a coger oficio, ¿sí? Y esa es la leyenda del mono de la pila, don Epaminondas. Vamos ya a finalizar el recorrido al Parque San Agustín, Parque Pinzón, que está el claustro de los agustinos. Vamos a hablar del monje sin cabeza. Lo que pasa es que en este sector vivía una familia y tenía un niño inquieto.
el duendecito bailarín. Entonces el niño no creció, o sea, quizá alguna enfermedad donde él siempre era como un niño. Y entonces dejaba que todo, ya como él era, digamos, de mentalidad adulta, pero muy chiquito, entonces él pues ya se creció y que en mentalidad y quería ir a las fiestas. Entonces esperaba, claro, no lo dejaban salir porque pues por lo que era pues, estatura de un niño y pues tendría de alguna manera su discapacidad. Pero él se les volaba por la noche y se iba para las fiestas de ese entonces, de las discotecas de ese entonces de la ciudad de Tunja. Y él llegaba y sacaba a las chicas a bailar. Dice que era, mejor dicho, el mejor bailarín de la ciudad de Tunja en ese entonces. Entonces, por vivir en este sector, por eso se coloca la calle del Duende. Pero él está bajando, si ustedes leen calle del Purgatorio. Lo que pasa es que los invito en cualquier momento a pasar a la calle Sexta y subir esta pequeña pendiente. O sea, es de verdad como un purgatorio. O sea, tras de que es así bien parada la calle, por la altura de la ciudad de Tunja, porque es Tunja y Pasto son las ciudades más altas de Colombia, entonces llega uno prácticamente con una pata al otro lado, ¿sí? Entonces por eso Tunja, hasta que pues salió la nomenclatura y todo esto de direcciones, se conocía era así, no la carrera octava ni la novena, no. La esquina, la calle del árbol, la calle del duende, la bajada del purgatorio, la pila del mono, hay una calle de las monjas, del capitán Mancipe, ¿sí? Por gente importante, entonces así era que se identificaban las direcciones de la ciudad de Tunja, ¿sí? Entonces veníamos por la calle de las Esteras, llegamos a la calle del Duende, también está la calle del Purgatorio y vamos hacia donde está el monje sin cabeza. Vamos. Todas estas joyas preciosas que se dan aquí en el departamento. Acordémonos que Boyacá, pues en el sector de Muso y todo ese sector, pues se dan las mejores esmeraldas del mundo. También hay una leyenda de la esmeralda más grande que se llama Furaitena, lo cual es una leyenda también maravillosa del sector de la provincia del Occidente. Entonces, les decía, 17 columnas de oro macizo, el altar de los muiscas, de aquí salían haciendo rituales en el mes de septiembre, hacia la parte occidental de la ciudad, que en un sitio llamado Los Cojines del Sac, ¿sí? Entonces, y de aquí al pozo de Unzaúa o pozo de Donato, como se llama aquí en la ciudad de Tunja. De aquí al pozo de Unzaúa duraban 3 días para llegar. ¿Por qué? Porque entonces ellos se alistaban con sus arepas, sus bollos o envueltos y la sagrada chicha. Llegaban acá, empezaba el ritual y se dirigían hacia el pozo Unzaúa cantando y danzando. Entonces ellos, miren cómo era y por eso no les rendía, perdón. Gencha, gencha, aúa. Avanzaban 3, ¿sí? Avanzaban 3 y retrocedían 2. Aúa, guarapo. Gencha, gencha, aúa. Eso era mínimo lo que ellos iban avanzando, comiendo, danzando, tomando chicha. Ellos a los 3 días llegaban allá con una borrachera que no sabían dónde estaban parados, ¿sí? Y allá hacían sus rituales. Porque ustedes han escuchado la leyenda de Bochica y Bachué, que fue pues, la creadora de, para los indígenas, Bochica y Bachué era como Adán y Eva, ¿sí? Que en la laguna Iguaque salió Bachué con un niño entre sus brazos, que ya se convirtió en Bochicas, creció, tuvieron hijos y así inicia toda la etapa de la humanidad. Pues todo esto era el ritual de los indígenas. Ya llegan los españoles, la congregación, pasamos por la congregación de los jesuitas, que era en la esquina de la Plaza de Bolívar, ahora Colegio Boyacá. Luego la congregación de los dominicos, que es lo de que ahora es la Santo Tomás y la Policía Metropolitana. Por la 10ª está la congregación de los sanfranciscanos y esta
la congregación de los agustinos. Esta casa, este convento claustro, ha tenido muchísimos procesos. Primero los agustinos, después los desterraron. Se quedaron 6 monjes cuando en la época de Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia, decidió que pues es que la religión católica tenía tanta fuerza, poder, ¿sí? Que pues él temía que pues digamos le hicieran una toma, y entonces dicta la ley de destierro, donde todas estas congregaciones pues los mataban y se quedaban con todas las propiedades. Entonces aquí se enteraron y salieron huyendo todos estos monjes, se quedaron 6, ellos no se fueron. Llegaron los soldados, mataron a 5, se volaron 5, salieron huyendo 5 y uno se quedó y a él lo decapitaron. Entonces, por eso está la leyenda del monje sin cabeza, que en las madrugadas del Viernes Santo y del 2 de noviembre, que es pues la fiesta de los difuntos, los fieles difuntos, la leyenda cuenta que sale ese monje por todos los balcones, por todos los corredores del claustro, y persona que se le atraviese la tira al jardín, al piso, del segundo piso, y pues obviamente la gente muere o algo. En algún momento un sacerdote le dio curiosidad y quiso hacer el ensayo, llegó allá en la madrugada de ese 2 de noviembre, aparece el monje, lo empuja, él cae, quedó en coma, pero después mudo, y después ya pues él cuando despierta pinta, ¿sí? Demuestra o les cuenta que fue atacado por el monje sin cabeza. Hay muchas más leyendas, uno entra y eso es un frío penetrante, hubo cárcel, entonces fue la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Tunja. Entonces aquí estuvo el doctor Matallana, el doctor Mata, que fue una novela, estuvo, dicen que el abuelo de Chávez estuvo aquí preso. Fiera. El hombre fiera, que era como el dicho, mataba y comía el muerto. Sí, mejor dicho, aquí hay historia para contar. Aquí es para estar un día solo contando de este lugar. Después hospital. Posteriormente, en la época me imagino de la cárcel, entraron a las chicas de la vida alegre y las chinas murieron ahí. Y ahora en la parte del baño, los baños, escuchaban que se reían, que hablaban mujeres, que era una cosa impresionante, y les tocó ir y el obispo y todo hacer exorcismos y todo eso para poder, o sea, que como que esas personas descansaran en paz. Duró un tiempo así, pero nuevamente se volvió a ese lugar. Aquí él tiene una anécdota, no sé si nos la quieras contar. Sí, mire, él nos va a contar una anécdota. No, pero es que una vez vine ahí y yo no conocía, o sea, vine fue a hacer cuando era la biblioteca, sí. Y me dieron ganas de entrar al baño y le pregunté al muchacho, al vigilante, porque eso lo maneja ese Banco de la República, sí. Y el señor no, que los baños son aquí al fondo hacia abajo, pero no, créame que uno iba a entrar a ese baño y uno siente la energía, o sea, no fue, ya eran como las 5 de la tarde y no, mejor me devuelvo más bien, y me tocó esperar, así como acompañado que llegara alguno para entrar. Ah, pero si pudiste entrar al baño. Pero acompañadito, sí, solo no, es que se espérenme siente. En la parte de la biblioteca. Pero es ahí parte en de los atrás. baños, porque yo di una vuelta a todo eso y no, es en esa esquina que Y para está colmo hermoso. que uno entra a los baños y no hay ni un alma. Yo no sé. Entonces, Horrible. en esta parte que es la biblioteca, ahora están en restauración, pero cuando pues normalmente se abre esa puertica que está grisecita ahí en el arco, y al lado derecho está la biblioteca. Al fondo hay como 2 celdas, y era para los presos era un castigo, o sea, cuando cometían un error los entraban allá a castigo, y simplemente pues cabe una persona, no puede ni así, ni sentarse nada, debe quedar firmes. Y entonces empezaban a soltar goticas de agua hasta que, digamos, le penetrara el cerebro, la gota fría, ¿sí? Entonces, dicen que salían muchos locos y otros pues muertos. También había una celda donde les tocaba quedar acurrucados ahí. Imagínense acurrucado 3, una semana. Por eso pues, esas pobre energías gente, tan ¿sí? pailas. Claro. ¿Perdón? Que por eso esas energías tan tenaces Tan del terribles, sufrimiento sí, ahí que la hay gente ahí. Hubo muchas muertes, muchísimas, También dicen muchísimas. que aquí estuvo un guajiro
y ahí fue donde salió la canción de La Gota Fría. Y él después fue libre y pues se regresó a sus tierras y allá le cantó, él escribió eso y le dio la letra al maestro que escribió la canción de La Gota Pero Fría. originalmente lo de la gota, eso es una tortura egipcia. Ajá, sí. Imagínense eso, sí. Entonces obviamente ahí murieron muchísimas Pero eso en este personas. momento está cerrado, ¿cierto? Lo están restaurando, está en restauración. También la otra historia que ayer contaba Florecita es de la desaparición que hubo de un niño pequeño, de más o menos de 8 años. Resulta que había en ese entonces las familias que tenían, de la alta sociedad, eran los que tenían droguerías. Y se había enamorado la señora de la droguería, que era casada, se enamoró de un profesor. Y ese profesor, pues para poderla conquistar y atraer, le secuestró. Ella le exigía cosas, y él no tenía el dinero suficiente. Desafortunadamente toma la decisión de secuestrar a un niño y pedir pues dinero por el rescate. Empezaron las investigaciones, lo descubrieron y él pues, ¿cómo fue que se suicidó? No, el niño no aparecía, empezaron a buscarlo. Él le puso una cita a ella aquí en las Nieves, a la profesora, mientras todo el mundo buscaba al niño. Ella fue y cumplió la cita y la mató a ella y después se suicidó. Fue por este puente, bajando. Y por eso es que ahora también, lo que tú hablas de las energías, últimamente mucha gente toma la decisión de quitarse la vida aquí en el viaducto. Sí. Porque, o sea, se suicidaron dos, bueno, mató a uno y se suicidó él, entonces lo cogieron de moda, un tiempo de que iban ahí a suicidarse las personas. Y como pues se murió, el niñito muere. Empezaron a buscar y lo encontraron aquí al fondo donde había escombros, el niño, o sea, por el hedor que empezó a soltar, empezaron a buscar y encontraron ahí el niño lastimosamente. Ya muerto. Esa es otra de las tristes historias de esto, es que esto tiene mucha historia para contar. Claro, mucho. Y cuando hace poco estaban restaurando la parte de atrás, de aquí del claustro, para el colegio, encontraron infinidad de huesos, ¿sí? De personas muertas. Entonces pararon eso, vinieron los de la UPTC y hubo entonces pues obviamente muchas exhumación, investigación. Sucedieron en ese lugar. Bueno, hay un libro de texto muy interesante que se salió por entregas en el periódico Hoy, les recomiendo que lo busquen, de la Universidad Autónoma, que es un compendio de espantos y aparecidos. Esto lo hemos tratado en el canal, es como la guía de espíritus Toy, y ahí se habla de un perro negro que aparece, creo que también los Viernes Santos, arrastrando las canas, un perro de gran tamaño, como del tamaño de un elefante, en la plaza central de Tunja. ¿Nos podría hablar acerca de ello? Si conoce una leyenda similar. Sí, la leyenda se llama el perro de San Francisco, también lo encuentran en esas páginas en internet. Cuenta la historia que al frente de la iglesia o el templo de San Francisco, aquí por la calle Novena, llegando a la Plaza de Bolívar, pues los sanfranciscanos, los monjes, tenían un perro, era muy bravo y lo encadenaban ahí en la plazoleta del lugar todas las noches, ¿sí? Para espantar a las personas que quizá quisieran hurtar sus cosas. Y el perro pues ladraba, cuando pasaba un borracho pues le ladraba mucho y la gente ya le daba miedo pasar por ese lugar. El perro muere, y la leyenda cuenta que todas las noches tenebrosas, oscuras de la ciudad de Tunja, ese perro salía ladrando por ese sector y familia que dejara la puerta abierta, el perro entraba. Se oía todas las noches el ruido de ese perro caminando con las cadenas en el cuello. Y la pregunta... ¿Por qué los espantos? Por todo lo mismo, ¿no? Sí, porque a Tunja se le conoce como la ciudad de los tesoros escondidos. Bueno, a Tunja me presento, soy Sandra Páez, vigía de patrimonio. Resulta que en la época de la colonización, a la llegada de los españoles, esto estaba, pues habían asentamientos indígenas. Esto es un asentamiento indígena, en lo que es la plaza principal, lo que es la parte de la UPTC. Entonces
nuestros indígenas en ese momento creyeron, cuando llegaron los españoles, como llegaron con sus armaduras brillantes y llegaron con caballos, creyeron que eran enviados de los dioses. Pero ya cuando empezaron a usurpar, a engañarlos, ellos se dieron cuenta, no, así como decían los españoles que eran ignorantes, resulta que ellos actuaron fue de muy buena muy buena fe, y lo que hicieron fue empezar los españoles observaron que ellos tenían sus rituales, donde se embadurnaban de oro, así está la leyenda del Dorado. Aquí ellos está la laguna, el pozo de Unzaúa, y ellos creyeron que los indígenas empezaron a botar sus oros hacia allá, el oro que tenía, sus piedras preciosas, porque como en ese entonces funcionaba lo que era el trueque, hacían intercambio con otras ciudades. Entonces ellos se dieron cuenta que los españoles eran malos, empezaron a esconder lo que pudieron, y lo otro también, pues esa es una de las partes que todo está escondido allá. Y lo otro es porque todas nuestras iglesias esconden tesoros de mitos, leyendas, y todas las iglesias, templos son casas museos donde hay cultura, historia, arte. Por eso se llama la ciudad de los tesoros escondidos, que ni siquiera mucha gente que vive aquí en Tunja no sabe lo que tenemos todavía. Entonces yo los invito a que nos sigan visitando nuestra ciudad, que sigamos aprendiendo, conociendo más, investigando más, porque eso hace parte de nuestra identidad como seres humanos, y tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. Hay que buscar nuestros orígenes, recuperar nuestra esencia como seres humanos. Y muchas gracias. Regáleme su nombre. No, y la última que tengo, si nos puedes contar la historia de la fiera. La historia de la fiera. Ah, claro. Esa historia viene, aquí al frente puedes observar, en un momento fue lo que fue el Panóptico, una de las cárceles de la máxima seguridad. Entonces aquí vinieron presos muy peligrosos, entre esos estuvo el señor Matallana, que hicieron hace poco la serie, Doctor Mata. La serie, el Doctor Mata. También estuvo aquí la fiera, que era un hombre sanguinario, que por cualquier cosa se irritaba. En una época, una fecha que hicieron una procesión de la Virgen del Milagro, y a los presos les permitieron salir. Entre esos estaba el señor Fiera, el preso Fiera. Y lo sacaron, y todo el mundo, pues como ya había escuchado y había rumores, todo el mundo empezó a mirarlo, y él se sintió hostigado y empezaron a rodearlo. Él le dijo al guardia que no aguantaba más, que en cualquier momento iba a explotar. Entonces el guardia aceptó volverlo a traer acá, y aquí tenían un perro negro, que también parte de la leyenda de los perros negros. Del otro perro negro. El otro perro negro. Entonces todos estaban en el desfile, y cuando llegaron a traerlos nuevamente, habían descubierto que había destrozado, había matado al perro, lo había descuartizado, lo había abierto así la cabeza, había matado suros, y había también matado a otros presos que estaban ahí. Eso encontraron, fue una escena de crimen dantesca, sí. Sí. De ahí nace, esa es otra leyenda que hay acá, otra versión del preso Fiera. Ok, muchas gracias. Sí, señor, ustedes por su visita, por estar visitando nuestra ciudad. Vale, No muchas sé si gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Gracias. Casi les digo el apodo, esto no se debería contar, pero ya que se me salió les voy a contar. Aquí en algún momento se decía que era la casera del fumado, pero no es cierto. Bueno, la casa del fundador, el capitán Gonzalo Suárez Rendón, capitán del ejército español, que llegó a Tunja por allá en el año 1533, pero fundó esta ciudad en 1539. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque llegaron aquí en 1533 de paso hacia Santa Fe o hacia la Ruta del Dorado. Cuando ya llegaron a Guatavita y todo este proceso que surge allá en esa zona de Cundinamarca, se devuelven, y como esta era una zona poblada, fundan Tunja en el año 1539, un 6 de agosto, como regalo a la fundación de Bogotá. Por eso Bogotá nos lleva un añito de fundada, hispánicamente hablando, porque pues como les digo, ya existía el asentamiento acá poblado.
Esta casa conserva gran parte de su característica arquitectónica, obviamente ha sido intervenida, restaurada para mantenerla como ustedes la ven, pero su estilo en general sigue siendo el mismo de la época. Tiene algo más de 480 años de antigüedad y pues se ha conservado en estas condiciones pues porque ha sido una de las tesoros de Tunja. De hecho es una de las últimas casas de época fundacional que quedan en toda América Latina. Solamente quedan dos, esta y una en Chile. Entonces pues es un tesoro que nosotros debemos cuidar. Sigan por favor. Entonces esta casa se ha conservado así porque es un tesoro para nosotros y parte de su historia ha presentado diferentes modificaciones que han afectado o beneficiado su estructura. A mis espaldas ustedes ven que se construyó un arco del ingreso a la sala principal que afectó una pintura mural de tipo fresco donde estaba representada el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, muy famosa para todos los colombianos independientemente de si son creyentes o no, porque saben dónde está por lo menos, ¿cierto? Esta pintura fue hecha aquí, elaborada aquí en Tunja, aquí a unas pocas cuadras, y pues en épocas de pandemia siempre se ha recurrido a la presencia de este cuadro milagroso para recuperarlo. 3 veces ha venido el cuadro después de que se pintó aquí en Tunja y se llevó a Sutamarchán y posteriormente a Chiquinquirá. 3 veces ha regresado para calmar pandemias. Entonces en esta época sí no nos acompañó, pero pues el motivo de que ella esté pintada ahí es porque querían proteger a la casa de todas las digamos, dificultades que ha habido a lo largo de la historia en temas de salud. Pero en algún momento se les ocurrió hacer el arco para hacer un poco más amplia la entrada, y cuando ya estaban a mitad de la elaboración del arco se dieron cuenta que era pintura. Entonces pues lo terminaron, pero perdimos una gran obra, probablemente llegaba hasta esta zona. ¿Listo? Y me voy a permitir presentarles el motivo por el cual esta casa sigue en pie hasta nuestros días. Es considerada la joya de esta casa. Sigan por favor. Esta casa, como ustedes ven, tiene pintura en el techo. Esta pintura es una técnica muy especial, es pintura temple. Se utilizaban materiales orgánicos como tintes de flores, frutos, diferentes plantas, incluso sangre de animales para obtener los colores. Se mezclaban con tierra y otros óxidos que se encontraban pues, aquí en la zona, en el suelo de nuestras zonas rurales de Tunja, y se aglutinaban con clara de huevo o miel de abejas para poder obtener la pintura como se debe. Por eso es que esta pintura es más brillante que los frescos murales. La técnica es distinta, se pintaba sobre yeso fresco y eso hacía que quedara mucho más bien el color. Una preguntita, ¿y es diferente esta técnica a la de escribano? Son la misma técnica, es la misma técnica. Pero estas pinturas difieren, por ejemplo, a los frescos murales de la catedral. Si los han visto, son más opacos, como más, no tienen tanto brillo. ¿Y cómo hacen para que ellos se calan? Pues con la pintura. ¿Como con almidón? No, justamente con el aglutinante que les digo, por ejemplo, la miel de abejas cuando se deja así mucho tiempo se seca y se cristaliza prácticamente. Lo mismo pasa con la clara del huevo y con lo que utilizaba. Pero estas pinturas, bueno, en general esta pintura tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Hay unos que dicen que son las diferentes virtudes marianas concedidas al hombre, otros dicen que es la representación de la Sagrada Familia. Si ustedes ven hacia el sur está el anagrama de Jesucristo, aquí en medio nos queda una esquinita de la M que probablemente fue la representación de María, y hacia el norte estaba San José. Pero yo que les cuento a las personas de todo esto, hay una característica muy importante en toda esta pintura. Si ustedes ven los animales, tienen algunos rasgos físicos que no corresponden a un animal de esos, ¿verdad? Aquí a mis espaldas, en la parte superior, van a ver el caballo. Un caballo con hocico achatado y ojos muy humanos, muy extraños, ¿cierto? Y este. Exacto, el jabalí tiene unos rasgos. Y el elefante, que yo siempre he dicho que ese elefante parece el muñeco Michelin, ¿cierto? Pero no, todo esto es porque, a pesar de que toda esta obra era dirigida por maestros españoles o conocedores de la técnica española, la mano de obra real era indígena. Entonces era muy difícil para un indígena conocer un elefante o un caballo. Los caballos vinieron con los españoles, o un jabalí.
se basaban en dibujos que traían los españoles o en la forma en que ellos lo describían. Me disculpan, les voy a pedir por favor que respetemos los protocolos porque sí es muy importante para poder hacer bien el recorrido. Muchas gracias. Sí pueden tomar fotos, está bien, pero mantenemos la distancia. Y si se dan la vuelta hacia el otro costado de la techumbre, tenemos un rinoceronte que parece que tuviera armadura, ¿cierto? El siguiente animal se supone que es un felino, probablemente iba a ser una leona, pero terminó siendo pues de menos una leona, correcto, ¿sí? Y luego tenemos un ciervo, un venado, en la parte más lejana. Todas estas pinturas, como les digo, tienen diferentes interpretaciones, pero para mí la característica más importante es que la mezcla del conocimiento artístico europeo y la mano de obra local. Por donde ustedes lo vean, tenemos rasgos indígenas aquí. ¿Listo? Seguimos por favor hacia la siguiente. Bueno, esta es la sala de armas. Correcto. Esta es la sala de armas. Nosotros este año aprovechamos el tiempo de pandemia para reorganizar las salas. Originalmente no estaba así, pero nos parece pertinente tener un espacio para contar todo lo que fue el proceso de conquista. Como les digo, los españoles antes de llegar a Bogotá pasaron aquí por Tunja, en 1533 en busca del dorado. De hecho, algunos de ellos se fueron hasta Sogamoso porque les contaron que había un centro religioso de los muestras muy importante que era lo que nosotros conocemos hoy en día como Templo del Sol. Que lo quemaron. Y sucedió la tragedia por allá en septiembre que fueron y incendiaron el famosísimo templo. Bueno, pero para resumirles el dato, el capitán Gonzalo Suárez Rendón fue uno de los militares más destacados que venían dentro de digamos, el grupo de militares que llegaron de España, pero no era muy exitoso ni reconocido allá. Resulta que en su emblema tenemos el eslogan o la frase vencer nunca vencido, ¿sí? Y tenemos 7 lanzas, de las cuales 4 están quebradas a punta, 3 están completas. ¿Qué significa? Que las 4 guerras que libró en el ejército español en Europa, perdió 4 y ganó 3. Entonces esa es la historia de este emblema del capitán Gonzalo Suárez Rendón. Aquí no tuvo, digamos, mayor representatividad, por lo que estaba bajo la orden de Gonzalo Jiménez de Quesada y su hermano Hernán Pérez de Quesada, pero fundó algunos otros municipios aquí mismo en Boyacá. Luego toda su vida la pasó como regidor aquí en Tunja, como fuerza mayor en Tunja, hasta su muerte, cuando su hijo Miguel Suárez de Figueroa asumió el poder. ¿Listo? Seguimos por favor. Este pequeñito tiene su marco original, 1547. Este es el famoso espejo donde dicen que se aparece la figura de un niño. Algunos dicen que niño o niña, pero realmente es... Aquí hacemos la noche de los museos. Yo creo que ustedes han escuchado la noche de los museos. Para los caballeros que vienen de afuera también han escuchado la noche de los museos. Sí. En mayo se realiza la noche de los museos y aquí hacemos recorridos temáticos. Entonces este espejo es parte de esos recorridos. ¿Y este es el que tiene unas inscripciones en latín que están al revés? No, solamente la inscripción que tiene es del año. Es que hay gente que dice muchas cosas, pero realmente las agranda y no. O sea, este es el espejo de la leyenda que ustedes escucharon, pero tiene solamente la inscripción donde dice el año en que se regaló, 1547. Es un espejo muy mudéjar, muy arabesco, diríamos nosotros. Sí. Regalo para una dama. Tiene sí bordado un encaje en hilillo de oro, ese sí tiene un encaje en hilillo de oro alrededor. ¿Listo? Y pues el techo también tiene pinturas, ustedes se dan cuenta, pero la temática de aquí es diferente. Aquí es la casa con un reporte. Hacia la zona sur vemos una representación de la casa en época medieval, zona europea. Y hacia el norte, al lado opuesto, tenemos representación de casa, pero en el norte de África, ¿cierto? Porque en algún momento el Imperio Español también tuvo realmente esta casa. El ingreso no era por donde ustedes llegaron ahora, sino era por este costado, era directamente una de las naves de la catedral. Pero pues en el tiempo construyeron la tarazana, hay una calle, construyeron la tarazana, que es la casa que hoy en día, y separaron a los dos edificios. Por eso se cambió la entrada. Pero ¿por qué representamos esto? No solamente porque ellos hayan sido muy religiosos y nos hayan dejado la tradición, sino porque aquí hay piezas muy valiosas. Ese santo que ustedes ven allá pudiera ser bien San Francisco, San Antonio, el nombre personal de San Antonio de Padua. Es una talla en madera de un solo tronco y es justamente de roble de lo que hablábamos ahora.
época era mucho más detallista, ¿cierto? Tenía mucho más trabajo y pues infortunadamente perdió los brazos cuando en alguna época lo movieron demasiado, pero siempre ha estado en la casa. Tenemos una cruz terminada en punta de lis, flor de lis, representación de las comunidades dominicas que vinieron a evangelizar esta zona del país. Es forja en acero también, y si ustedes ven al detalle, pues todavía se ven como los martillos, los repujos de cómo se forjó. Y finalizamos con una cerámica, que es un candelabro, un regalo francés. Ustedes ven quién era la representación y el escudo pertenece a una familia francesa, que se le regalaron, no sabemos si al mismo fundador o a un habitante posterior de la casa. Entonces es la representación del arte en distintas expresiones. Por eso tenemos este oratorio. Sin embargo, pues para contarles la mezcla española y luego lo que nosotros asumimos aquí con el mestizaje indígena nos ha dejado varias tradiciones. Por ejemplo, los españoles heredaron de la invasión musulmana el rezar 3 veces al día e ir a misa todos los días. Y aquí nos dejaron algo de eso, ¿cierto? Un poco más reducido, pero también tenemos de eso. Las celebraciones indígenas que se adaptaron a la religión católica, por ejemplo, el cambio de estación de época, el famosísimo 3 de mayo, que era la Santa Cruz para los católicos o los creyentes, pero realmente era el cambio de la época de la siembra a la cosecha. Es una fiesta muy importante. Lo mismo otras fiestas como la de San Juan, que se adaptaron, realmente era el solsticio de verano. En fin, es un mestizaje, es una mezcla de muchas, digamos, características propias con lo que vino de Europa. ¿Listo? Sigamos, por favor. Casi que ellos decían, ellos no son seres que no tienen alma, entonces no necesitan la luz. Esto se construyó después. Y esto era un comedor hasta el fondo, pero nosotros decidimos representar, por decirlo de alguna manera, un espacio muy importante que para la época debió haber existido, y es el telar o la zona de bordar. Las mujeres en esa época eran vistas como menos que el hombre, y de hecho nosotros contamos todo esto para que eso no se repita. Pero ellas tenían prohibido salir de su casa sin sus esposos, y si eran vistas viendo a los ojos a otro hombre que no fuera su marido era considerada infidelidad. Por eso las mujeres cuando salían en esa época utilizaban el velo, para evitar ver a otros hombres o que fueran vistas viendo a otro hombre a los ojos. Entonces la única forma de hacer vida social era invitar a sus amigas, pero pues obviamente con sus esposos, a bordar. Entonces ellos venían y mientras ellas bordaban ellos estaban abajo en la zona de juegos o salían a hacer sus actividades. Para mí este era el primer chat de la historia pues aquí en Tunja. ¿Por qué? Porque vienen acá a intercambiar muchas cosas y de ahí nos viene ese dicho de las abuelas de bordada cadeneta chisme o puntada cadeneta chisme, porque eso era lo que pasaba realmente acá. Y en cierta medida pues influían en la decisión que tomaban sus esposos, porque pues se contaban de una a otra y luego ni contaban, y pues ahí se formaba, ¿cierto? Las piezas que tenemos acá originales son las 2 sillas pequeñas, si ustedes ven se dan cuenta son mucho más bajas, por eso mismo, porque son sillas femeninas. 2 razones: estaban más abajo que los hombres, y segundo, por sus vestidos tan grandes que tenían un cancán inmenso o un armazón de metal muy grande, les era más fácil sentarse hacia abajo que subirse en una silla más alta. Y tenemos el cardado para limpiar la lana. Aquí originalmente los incas trabajaban con el algodón, pero los europeos, al ver que eran tan diestros en la elaboración de mantas y demás, trajeron la oveja, que era un material mucho más económico, y les empezaron a enseñar a tratar la lana. Por eso pues de ahí nos viene todo el proceso y las mantas y demás, la ruana. La ruana es una mezcla entre lo muisca y lo español. ¿Listo? Seguimos, por favor. Esta zona de la casa, cuando estuvo en tiempos de crisis antes de recuperarla, casi que se fue totalmente hasta el piso. Lo que ustedes ven es una restauración. De hecho, aquí el piso es mucho más liviano, por eso cuando caminamos se siente, se mueve. Y lo otro es que una palma que teníamos abajo afectó bastante las bases de la casa, entonces por eso se mueve de esta manera. Pero quisimos representar el comedor, porque el comedor también era un sitio importante en la época. Tenían una forma de sentarse para el protocolo,
y era que el jefe de la casa no se sienta a la cabecera de la mesa por una razón particular, sino porque tiene una función. Si nosotros convalidáramos los ingresos de esta zona, que fueran así como estamos ahora, el ingreso por allá y aquí en este lado, la otra puerta, el jefe de hogar debe ir acá. ¿Por qué? Porque el anfitrión debe garantizar la seguridad de sus invitados. Y esta era la forma que le garantizaba ver si cualquier persona ajena ingresaba. Y de ahí se sentaban su familia, pero iban en el siguiente orden, el heredero. El heredero no siempre era el hijo mayor. En esa época podían nacer 3 y 4 niñas y el último el varón, pero el heredero era el varón. Entonces iba acá y luego los demás hijos, y al finalizar la esposa. Y de esa manera se sentaba la otra familia. Dueño de casa, el heredero y su familia. Tenían siempre un orden. Entonces, cuando llegaban a este tipo de reuniones, generalmente siempre ingresaban los dos cabezas del hogar. Y hasta que ellos se sentaban y el dueño de casa empezaba a comer, empezaban todos a comer. ¿Se han escuchado que dicen que si la reina Isabel II se detiene a comer, todo el mundo tiene que parar? Esa era una de las normas de la mesa de la época. Si el dueño de la casa terminaba, nadie más tenía derecho a comer nada más. Así estuviera hambre. Entonces ahí les cuento. Las otras piezas que tenemos acá, o más bien las piezas originales, tenemos cerámicas. Estas cerámicas, platos algunos encontrados aquí mismo en la casa, pintadas a mano. Son únicas porque no hay ninguna repetida, no es como los modelos que vemos hoy en día, que hay varios de los mismos, sino que cada una tiene su propio diseño. Estas piezas que están aquí en la parte posterior, que son las cerámicas que encontrábamos en el primer piso, valga la redundancia, representaban la cacería, las danzas y las guerras. Y por último, este filtro de agua original, proveniente quizás de alguna parte de la zona este de España, porque su inscripción no es en latín sino en catalán, no sabemos precisamente dónde venga, pero todavía funciona. Cuando lo encontraron dentro todavía tiene arena, carbón y otros implementos. Este tiene un orificio grande y amplio. No sé si han visto la pila de mono. La pila de mono tiene unos pequeños cubitos que era donde se ponía la caña, y de la caña se ponía directamente estos filtros. Ahí absorbían el agua y lo dejaban reposar 24 o 48 horas, y luego por allá tiene una boqueta pequeña que era por donde salía el agua completamente filtrada para el consumo humano. Está tal cual como ustedes lo ven, lo encontramos, es uno de los mejores conservados. Tiene algunas craqueladas, digamos que esto no es que esté roto ni mucho menos, sino que cuando se vitralizó la pintura, como se pintaban el líquido y aún estando el líquido se metían al calor para obtener el cristalizado, el vitralizado, pues... Bueno, estamos acá siguiendo el recorrido histórico en Tunja y nos encontramos en la casa del fundador. Vamos a presentar al guía, por favor. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es John Freddy González, soy informador turístico de la Casa del Fundador. Y bueno, en el recorrido que hemos realizado, algunas leyendas que se han generado, o más bien no son leyendas sino historias que se han generado alrededor de esta casa y de los elementos que hay en ella, son, bueno, primero que se aparece un niño o el rostro de un infante en uno de los espejos que vimos durante el recorrido en altas horas de la mañana. Realmente el espejo lo que tiene es una inscripción del año que fue regalado en 1547, y pues nosotros a veces por la perspectiva de la luz, a veces cuando las luces están un poco más bajas o cuando es tarde, se alcanzan a percibir sombras que nosotros asumimos que son caras, pero que pues son historias, como les digo, que se han generado en la casa. Lo mismo se dice que popularmente existe un túnel que comunica esta casa con la catedral. Realmente lo que sucedía es que el ingreso original de la casa era por un costado y había un paso, digamos un paso de esta casa hacia la catedral, y por eso dicen que se comunicaban o que se siguen comunicando mediante túneles. No existe un túnel comprobado, hace muchos años hicieron la verificación, no existe el túnel comprobado. Lo que sí queda todavía es al final de la escalera un remanente por donde era la salida hacia el patio y posteriormente la pasada hacia la catedral antes de que existiera la tarazana. Otra de las historias es de esta figura del santo. Dicen que es el guardián de la casa, dicen que a veces mueve los ojos, dicen que a veces parece que está sonriendo, y pues yo personalmente le digo que es el guardián de la casa porque si ustedes notan el piso vibra cuando nosotros caminamos.
curioso se quedaba en el recorrido y mientras todos caminábamos el santo empezaba a moverse, a tambalearse. Y cuando veía que estaba haciendo eso, salía corriendo despavorido a alcanzar al guía del grupo porque pensaba que lo estaban asustando. Entonces esas son las historias que han surgido. Algunos otros argumentan que en la primera planta de la zona baja donde iniciamos el recorrido también se aparece una dama, una señorita vestida, pues un vestido muy grande y camina. Pero pues son historias que han surgido a lo largo de la existencia de esta casa, de tantos años de estar aquí en la historia de los tunjanos. ¿Y usted por qué cree que se originan las historias? O sea, ¿es como la tradición o que quieren darle mayor relevancia de lo que realmente es? Bueno, las historias son justamente historias, ¿no? Entonces, a mí me contaron y uno va a hacerle el seguimiento a la historia de quién le contó, no, a mí me contó. Y entonces, no, y este otro me contó. Y cuando uno llega al fondo de la situación, se da cuenta de lo que realmente pasa. Por ejemplo, lo que les comentaba del santo. Cuentan que el santo de la casa del fundador asusta. ¿Y quién le dijo? No, me han dicho. Y así, y venimos a ver, y sí, asusta, pero tiene una explicación. Es una tradición oral. El hecho de que asusta es porque cuando al caminar la casa vibra y el santo se mueve, efectivamente se mueve. Y cualquier desprevenido dice, mi madre, el santo se estaba moviendo. Lo mismo pasa con la dama. En la historia de la dama es porque en esta casa, cuando la restauraron, se recuperaron vestidos de damas, ¿sí? Antiguas, de todas las épocas inimaginables, desde ese momento de la casa hasta ahora, y esos vestidos se dejaban por ahí. No faltaba que mira, ¿y este vestido qué hace aquí? No, es que una señora, apariciones y demás cosas. Entonces, todo es una tradición oral de que me contaron o yo escuché que dijeron y de eso. Lo mismo el pasaje. El pasaje se cuenta que era una realidad y a lo largo de la historia pasó a ser un túnel. Un túnel. Y ya no es un túnel, sino que es un pasadizo. Un pasadizo, ¿no? Secreto. Exacto. Es parte de cómo se va transformando la historia porque a lo largo del tiempo va perdiendo pedacitos y termina siendo una leyenda. Bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Uno de los castigos más típicos en el medioevo y a comienzos de la conquista de la colonia era el emparedamiento. Guía nos comenta que acá hubo un caso. Bueno, sí, realmente varios aquí en la ciudad de Tunja y era un castigo muy común. De ahí nos vienen dos leyendas bien tradicionales aquí en el haber tunjano y es la emparedada y de la emparedada del farol de las nieves. Resulta que la historia cuenta que una pareja se casó a escondidas de su padre y el padre como castigo cogió a la novia y la emparedó en su propia casa. La casa se encuentra acá en la esquina sur-occidental de la Plaza de Bolívar, conocida como la Casa de los Niños Rojas, lo que hoy es la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento, y efectivamente pues ahí se dice que está emparedada esta niña. Sin embargo, de ella misma nace la leyenda del farol de las nieves, y es que ella salió en la noche o en la madrugada para casarse con su amado, y como aquí en la catedral no lo pudieron hacer para que su padre no se enterara, se casaron abajo en la parroquia de las Nieves. Entonces, como era tan noche y en las madrugadas tunjanas la niebla es muy densa, y sobre todo en esa época que no habían edificios tan altos, ella salió con un farol, ¿cierto? Y luego salió su padre a buscarla hasta que la encontró, pero el farol del padre era mucho más alto. Entonces se dice que desde esa época se quedó el novio esperando, y por tal motivo se ve por la carrera novena hasta las Nieves y hasta la Plaza de Bolívar un farol a altas horas de la madrugada, bueno, cuando no había luz eléctrica constante, ¿no? Se veía la luz que bajaba hasta las Nieves y luego se regresaba hasta aquí y la buscaba en la catedral, y de ahí nos vienen esas dos historias